Bienvenidos todos en esta noche para que juntos compartamos este precioso mensaje de la palabra del Señor. Hemos estado hablando de las iglesias. Hoy vamos a estudiar la última iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Lleva por título: Mantener tu fe en Cristo te hará sobresalir en las dificultades. En el texto bíblico se encuentra en Apocalipsis 2, del 12 al 17. La ciudad de Pérgamo era la capital de la provincia romana allá en Asia Menor. Por lo tanto, dice aquí que tenía una gran importancia en la parte administrativa. Y todos los reyes de esa época, ambiciosos, querían convertir a la ciudad de Pérgamo en una ciudad de categoría como la ciudad de Atenas. Y alcanzaron a lograrlo en algo. Es muy importante que nosotros aprendamos que esta ciudad tenía muchas cosas muy importantes y muy sobresalientes. Había muchos edificios, pero había un edificio que sobresalía, que era una biblioteca pública que contaba con más de 200.000 rollos de pergamino. Era la segunda biblioteca después de Alejandría. Además dice que en cierta palabra, la palabra pergamino viene de la palabra del lugar geográfico de Pérgamo. Ahora, ¿por qué aquella ciudad se perfeccionó? Se fue perfeccionando cada día en multitud de cosas, pero en especial se perfeccionó en preparar las pieles de cabra y de oveja para poder utilizar esas pieles para la producción de los libros, porque ellos querían producir. Ahora, anteriormente, ellos usaban eran los papiros, que eran fabricados por las hojas grandes de los juncos que crecían alrededor del río Nilo, y que además era un material que era perecedero, y por eso ellos decidieron cambiarlo por el cuero de las cabras y de las ovejas. El altar que se hizo a Zeus era un altar bien imponente, con una estructura impresionante. Ellos adoraban a Zeus. Zeus se creía que era el padre de todos los dioses, ¿ya? Y las escalinas del altar eran tremendas escalinas. Dice aquí que las columnas y la escultura adyacentes tenían más de 40 pies, que eran 12 metros de altura. Hoy solo los escalones están en el Museo de Berlín, de Pérgamo, pero en Berlín. Ahí están las escaleras, que fueron lo único que pudieron restaurar y llevarlos para ese lugar. Están vigentes. Mucha gente va a esos museos específicamente para ver estas escaleras. Ahora, los laterales del altar estaban ornamentados con paneles, hermanos, donde se mostraba la batalla mística que hubo entre los gigantes rebeldes y los dioses griegos. Ahora, los gigantes rebeldes eran los hijos de la tierra madre, según ellos. Estaban ahí pintados en esa parte de las escaleras, de las paredes de ese lugar. Ahora, la palabra Pérgamo proviene del griego pergamón, que significa fortaleza o ciudadela. Ahora, dice que aquí que la iglesia de la ciudad de Pérgamo no aparece. No hay mucho contenido de la persona que fundó esta iglesia, y es probable que puede ser del fruto del trabajo de Pablo, que se fundó esta iglesia. En Hechos 19:10, mira lo que dice. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, como fueron ahí en Asia, los judíos y los griegos escucharon la palabra, la predicación de Pablo, y puede ser que a través de esa predicación algunos cristianos llegaron allá y se formó la iglesia cristiana en la ciudad de Pérgamo. Vamos al primer punto que nos dice: Cristo dio alabanzas a esta iglesia. Mira, a pesar de que esta iglesia tenía muchos conflictos, muchas persecuciones, me encanta cómo Cristo se refiere a esta iglesia. Vamos a Apocalipsis 2, 12 y 13. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Mira que dice aquí que el remitente de la carta es el mismo Jesucristo, el que ha hecho todas las cartas de todas las iglesias. Pero él se presenta con una descripción especial en esta iglesia que está en Apocalipsis 1:16. Mira lo que dice en Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol, como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, era tan fuerte como el sol de las 12 del mediodía, cuando resplandece con su fuerza el sol. Ahora, en este caso, la frase usada aquí es muy estratégica en lo original, que es lo que acaba de leer ella. Esto dice el que tiene la espada, la aguda de 2 filos, el que tiene la espada aguda de 2 filos. O sea, eso dice Dios. Sabes que una espada aguda es una espada firme, una espada que traspasa los tuétanos, que está en Hebreos 4:12, nos da el alcance total de lo que es esta espada aguda de la cual está hablando que Cristo es. Su boca habla como una espada aguda. Cuando Dios da una palabra, es una palabra perfecta, es una palabra firme, es una palabra que da con poder y es una palabra que da con la autoridad que viene de parte de Dios. Y dice de esta manera, porque la espada, ¿sabes qué hace? La espada corta, divide y separa. Eso es lo que hace la espada: cortar, dividir y separar. Y el libro de Hebreos se lo refiere en 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que Él conoce todo. Difiere los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta espada Él la iba a usar en esta iglesia, porque Él siempre da una palabra que va a usar en la iglesia de la cual está hablando. Y esta espada tenía que recibir, esta iglesia tenía que recibir palabra de Dios. La espada de Dios tenía que estar ahí, y de doble filo, para que cortara lo que no servía, para quitar lo que no servía, y para colocar lo bueno que es las bondades de Dios en la iglesia de Él. Porque la iglesia es de Cristo, hermano. Todas las iglesias son de Cristo cuando el mensaje nuestro está centrado en la palabra del Señor. Además dice, lo primero que el Señor le está hablando a esta iglesia fue, dice, Él sabía de dónde moraba esta iglesia. Era un lugar especial, era un lugar muy difícil para esta iglesia, porque lo que estaba allí era el trono de Satanás. Para que el mismo Dios dijera que era el trono de Satanás, no era un simple Satanás que estaba allí, era un Satanás que había puesto su centro de poder en la iglesia de Pérgamo. Era algo totalmente bien duro para esta iglesia. Era una persecución total con la iglesia, porque ellos querían que la iglesia se convirtiera a todas las orgías y a todos los adulterios, fornicaciones, todo lo que existía en esa iglesia, hermano, porque se fueron contaminando. Pero hubo un remanente, como siempre hay un remanente de Dios que no se deja contaminar por nada. Entonces suponemos que el Señor y todos los creyentes que estaban ahí eran conscientes de la realidad que estaban viviendo, eran conscientes que el proceso no era fácil, pero que Dios iba a estar con ellos para ayudarlos y salir adelante. Tu proceso que estás pasando hoy, hermano, no ha sido fácil. Yo lo puedo entender porque yo he pasado por procesos y no ha sido fácil, pero lo único que tenemos que saber nosotros y lo único que tenemos que tener en nuestro corazón es estar seguros de que Dios en el proceso, Él va a estar con nosotros. Dios no nos va a dejar solos. Dios no dejó a esta iglesia sola. Dios estaba con ellas ahí. Lo que no estaba era con lo que se hacía dentro de la iglesia, porque, ojo hermano, usted tiene que saber celo por la iglesia. Si usted no cela a la iglesia, no estuviera refiriendo a un celo enfermizo, a un celo de servicio, a un celo de un trabajo arduo en la iglesia para que todas las cosas marchen conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué le llama el trono de Satanás? Muy sencillo, hermano. Primero, que el altar era un trono bien alto y todo el día veía salir del altar humo día tras día de los sacrificios que le ofrecían a Satanás en ese lugar. Además tenía que ver también con el altar de Zeus. Adoraban a Zeus por encima de Dios, le rendían culto, le hacían adoraciones, le hacían sacrificios a este tipo y era
un altar que se erguía como en la metrópoli que dominaba toda la ciudad. O sea, todo el que miraba hacia arriba, ¿qué veía? El altar de Zeus. Dominaba totalmente toda la ciudad. Usted se imagina esa parte espiritual tan oscura que estaba en la ciudad de Pérgamo. Estaba el culto también de Atenea, que tenía un edificio tal cual al que tenía el mismo Zeus. Esas son cosas, hermanos, que se estaban viendo en esta ciudad. ¿Sabe? Esta mujer tenía tanta sabiduría, pero su templo, dice aquí, estaba a la par del altar de Zeus. Eso dice la Escritura, cuando uno estudia el trasfondo de cada una de estas ciudades. La oración de Esculapio, que era el dios de la medicina, una persona muy prominente, pero me causa mucha curiosidad que el emblema o el símbolo que él utilizaba era una serpiente que estaba en una espada, ¿verdad? Y esta serpiente perdura hasta el día de hoy. Si usted lo ve en la medicina, está la culebra en la espada, y si usted va a la farmacia, está la culebra en la espada, hermano. Hasta hoy le estamos viendo eso nosotros, lo que este tipo usaba, ese símbolo que él usaba, ese médico que él usaba. Pero lo que me llama la atención también es que él curaba, hermano, con pura, hermana, magia y superstición. La mayoría de las sanidades que daba era a través de la magia y de la superstición. También encontramos a Dionisio, el dios del vino. Encontramos a Afrodita, la diosa del placer. Mire usted, encontramos también un altar que se le hizo al emperador romano César Augusto, que provocaba constantemente la persecución y el señalamiento a los cristianos de esa época. ¿Para qué? Para que ellos o huyeran de ese lugar o se convirtieran a ellos en ese lugar. Entonces ellos estaban seguros que vivían en un lugar especialmente que marcaba el poder de Satanás. Aparentemente ellos no veían el poder de Dios, porque lo que más se marcaba era el poder de Satanás, pero el poder de Dios estaba con ellos, guardándolos y cuidándolos. Y no deja de sorprenderme también cuando estaba estudiando esto, que es una ciudad tan culta, pero tan culta. Era el centro del saber, el centro de la cultura, el centro del conocimiento, hermano. Con todos los conocimientos que esta ciudad tenía, fuera vista por el Señor como el trono de Satanás. Parece inverosímil, pero así es. ¿Por qué le digo esto? Porque no podemos olvidarnos que la sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. Y miremoslo aquí en 1 Corintios 3, versículo 19, lo que dice la Escritura. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces la sabiduría de Dios es diferente. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted maneja cada circunstancia de su vida con el pleno criterio bíblico. Usted maneja las circunstancias de su vida sabiendo que usted maneja el carácter de Cristo. Son situaciones totalmente diferentes. Ahí no entra el orgullo, ahí no entra la sabiduría humana, cuando usted se deja guiar por la sabiduría del Señor. Al fin, hermanos, los pergaminos de esta biblioteca, lo único que consiguieron era, hermanos, desatar la persecución contra la iglesia del Señor. Eso fue lo que ellos consiguieron, hermana. Además, servir al mismo Satanás en ese lugar. Con todo el conocimiento que tenían, no les valió de nada. Porque cuando usted no tiene conocimiento de Dios, oiga bien que le dejo claro en esta noche, cuando usted no tiene conocimiento de Dios, el enemigo va a hacer con usted lo que él quiere hacer. Pero cuando usted tiene conocimiento de Dios como este remanente, el enemigo no pudo hacer con el remanente lo que hizo con aquellos que no tenían el conocimiento de Dios. Sí es bueno que usted tenga conocimiento y sabiduría natural, pero es mucho mejor que usted tenga conocimiento y sabiduría espiritual para que usted pueda crecer y ser formado como Dios quiere formarlo usted en el ámbito espiritual. Pero a pesar de las dificultades de la iglesia de Pérgamo, hermano, vemos aquí
que ellos habían retenido el nombre de Dios, ellos habían retenido la fe, ellos amaban a Dios, ellos buscaban a Dios, ellos tenían encuentros con Dios, ellos cada día se animaban los unos con los otros para estar firmes en el proceso de la fe, siendo fieles en todo al Señor en un momento tan crítico en que esta iglesia se encontraba. Era un hecho que la posición que había ahí, dice, no había logrado debilitar, hermano, los principios bíblicos cristianos que ellos tenían, los valores bíblicos cristianos que ellos tenían. Yo le digo una cosa, a veces decimos que somos cristianos, pero los valores que tenemos no son los de un cristiano. Entonces no somos cristianos. Nosotros muchas veces negociamos los principios bíblicos que tenemos de la palabra. Y cuando usted negocia los principios bíblicos, usted no es cristiano. Porque esta gente nos enseña a nosotros que no negociaron sus principios bíblicos y que permanecieron firmes en la palabra del Señor, creyéndole a Dios que Dios los sacaría de ese lugar, fortalecidos en la fe con el Señor. Entonces, cuando yo tengo problemas difíciles en mi vida o cuando tú los tengas, lo primero que tienes que hacer es guardar tus principios espirituales, tus valores espirituales, para que puedas tener un oído dispuesto para escuchar a Dios y que Él te pueda direccionar en el proceso por el cual tú estás pasando. Es que los problemas y las dificultades solamente a través de Dios nosotros los podemos resolver. No es de otra manera que usted los puede resolver. No es el vecino, no es el presidente, no es el amigo, eres tú y Dios. Y cuando usted tiene esa relación de verdad, radical con Dios, en forma vertical con Dios, hermano, tenga la seguridad que usted va a tener respuesta en el proceso por el cual usted está pasando en esta noche. Es un hecho que la oposición, hermano, seguía insistiendo a ver cómo hacía para que ellos se apartaran de la presencia del Señor. Pero es interesante el sentido que encontramos aquí cuando el Señor se refiere al Antípatas, mi testigo fiel. Mira cómo lo compara Antípatas en Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es como si Dios compartiera el principio de honor, de aquí lo dice el título de honor, con todos los hijos que son firmes en la fe. Ese título de honor Dios lo comparte con los que permanecemos firmes, con los que caminamos en la fe, con los que seguimos creyendo que Él está con nosotros y que nunca nos va a dejar solos. La fidelidad es un principio espiritual que debe permanecer en todos los verdaderos hijos de Dios. Todos aquellos que dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Amén. Segundo, Cristo reprende a su iglesia. Aquí vemos que Él empieza alabando la iglesia. Él empieza hablándole a esta iglesia, diciéndole a esta iglesia que ha permanecido en la fe, que ha estado con Él, que no se ha ido a otro lugar, y que Él le agrada lo que ellas están haciendo en este tiempo. Es igual lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros en este tiempo, que Él está contento con los que hemos permanecido en Él, los que hemos permanecido en fe, que no hemos negado la fe de Dios, que seguimos caminando en esta fe, no importando la necesidad que tenga. Yo quiero decirte en esta noche, Dios va a abrir los cielos para sus hijos. Dios va a traer bendición para su pueblo. Dios va a levantar a su pueblo en este tiempo tan crítico, donde se está levantando lo mismo que se estaba levantando en Pérgamo, pero Dios va a hacer algo extraordinario con su pueblo. Y la bendición de Dios va a recaer sobre tu vida y sobre tu casa y sobre tu familia. Ahora, ¿tiene algo contra esta iglesia? Porque ninguna iglesia en realidad fueron perfectas. Aquí vemos, Cristo reprende a su iglesia en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero aunque fueron fieles, mira lo que dice aquí la Escritura, estuvieron dispuestos a sufrir la persecución, a sufrir toda clase de cosas que vivieron ellos, en especial la de Satanás, que se dirigió hacia ellos de una forma como un enemigo letal, con tal de acabar con esta iglesia, pero no lo pudo lograr, porque cuando tú eres firme en el Señor, el enemigo
se pondrá enfrente de ti y por un lado vino, pero por 7 caminos va a salir, huyendo de ti, porque él ve la presencia de Dios en tu vida. Entonces eso era lo que pasaba, quería acabar con ellos, pero no podía acabar con ellos, porque la presencia de Dios estaba con su iglesia. ¿Sabe? Dios nos va a ayudar a nosotros, porque él sabe las tácticas que tiene Satanás, y la táctica que tenía aquí era vencer al pueblo de Dios que estaba ahí, acabarlos para que ellos se sintieran que tenían que regresar donde él, volver a él para quedarse con él. Pero Dios metió su mano por este pueblo. Deuteronomio 31:8 dice algo muy especial que es para ti y es para mí en este tiempo. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Pero Dios es grande y Dios es todopoderoso y lleno de amor y de misericordia. Todo el que ha hecho las cosas mal, Dios va a tomar reprensión de ellos, ¿verdad? Dios los va a ayudar a que ellos vuelvan en sí, pero la disciplina de Dios la van a vivir. Cada vez que tú te equivocas, cada vez que haces las cosas mal, cada vez que tú pecas, Dios te perdona, pero la disciplina de Dios la vas a vivir. Entonces él dice que él va a tomar reprensión con toda esa gente que se volvió del camino, se apartó de la presencia de Dios. Es que ellos eran cristianos, pero muchos se apartaron porque le hicieron trono a Satanás para adorar a Satanás y para seguir todas las tácticas que Satanás usa para acabar con el pueblo de Dios. Y todavía en el día de hoy Satanás usa todas esas tácticas para acabar con el pueblo de Dios, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Y Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces, Cristo reprende a la iglesia, pero también le dice, sabes que no temas, iglesia, no te vayas a intimidar porque yo voy a estar contigo. Tú no vas a estar sola, iglesia, yo voy a estar contigo, te voy a ayudar, te voy a sacar adelante, te voy a dar una nueva fuerza para que puedas caminar. Por eso se llama fortaleza. Dios da una nueva fuerza a esta iglesia. La iglesia estaba en decadencia, pero Dios estaba ahí con la iglesia. No importa que en tu iglesia hayan 2, 3, 4, 5, 10, pero la fortaleza de Dios está ahí. Y por eso no se acaba la iglesia, porque Dios está ahí, porque la unción y el poder de Dios está en la iglesia. Entonces es importante que usted no mire lo que mira las demás personas, usted mire el poder, la unción, la gracia de Dios en la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar como hijo de Dios. Y esto es lo que miraban esta gente en medio del trono de Satanás, en medio del centro del poder de Satanás. Esta iglesia miraba el poder de Dios, la unción de Dios. Y por eso Dios tomaba esta iglesia y la levantaba y la protegía para que Satanás con sus tácticas no pudiera derribar a esta iglesia. Y eso es lo que hace Dios todos los días con cada uno de nosotros. Entonces, nada, la persecución física era tremenda. La persecución espiritual no tocaba a ninguno de ellos porque ellos permanecían firmes en la fe con el Señor. ¿Sabes? El enemigo nunca va a conseguir su propósito mientras usted esté firme en el Señor, mientras usted le crea a Dios, mientras usted espera en Dios. Él no va a poder hacer absolutamente nada. Con frecuencia nos damos cuenta de que cuando hay periodos de tranquilidad, cuando estamos en reposo, cuando estamos en paz, ¿verdad? Cuando no tenemos momentos peligrosos, cuando no tenemos persecución, hemos oído de hermanos que han venido de otros países que cómo es la persecución terrible de la iglesia en esos lugares, en estos tiempos todavía, hermanos, cómo es la persecución, donde tienen prohibidas las Biblias, donde no se pueden reunir, se tienen que reunir escondidos, o si no los están matando. Muchas cosas están pasando con los hermanos, y cuando vienen aquí ellos se sorprenden, hermanos, al ver el descuido de la superficialidad que tiene la iglesia en este lugar, porque no es perseguida, porque no es agitada por nadie, hermanos. Entonces caemos en circunstancias que aparentemente son más fáciles para sobrellevar, pero ellos al fin reconocían que es preferible estar en momentos críticos porque más buscan a Dios que en momentos de
como de esparcimiento, donde no hay persecución ni nada, porque entonces la gente se queda bien tranquila sentada y no necesita a Dios y no busca de Dios porque no está pasando absolutamente nada. Por eso Dios siempre permite adversidades en nuestra vida, circunstancias difíciles, dificultades en nuestra vida, porque entonces nosotros nos quedamos dormidos y no hacemos nada. Y dése cuenta cuántos en la iglesia sirven a Dios. Mire cuántos se levantan para ayudar en el proceso de los servicios de una iglesia. Miren cuántos van a correr la milla de más para bendecir la iglesia, para traer gente que se está perdiendo sin conocer a Cristo. Mire cuántos cristianos ni siquiera abren la Biblia, pero dicen que son cristianos, hermanos. A diferencia de esta iglesia, estos eran verdaderos cristianos que estaban en la fe, convertidos realmente para el Señor, viviendo para el Señor, sirviéndole en medio de la crisis, en medio de la persecución. Y esta gente que vino a esos países dijo eso: es preferible tener persecución y todo, porque así estamos más metidos con el Señor. Más comunión tenemos con el Señor en medio de las dificultades. Satanás, hermano, siempre va a tener otras tácticas para hacer que el pueblo de Dios caiga y que el pueblo de Dios se destruya y se aparte de la presencia de Dios. ¿Sabe? Aquí tenemos cuando Balaam, en el Antiguo Testamento, en el desierto, encontramos estas citas bíblicas allá, cuando el pueblo llegó a los campos de Moab y Balac, que era el rey de Moab, se encargó de llamar al profeta Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Un profeta, hermano, que tenía 2 maestros. Él le servía a 2 maestros, era muy conocido este profeta, y las profecías que daba se cumplían totalmente. Pero él tenía 2 maestros, uno del pueblo de Israel y el otro del pueblo pagano, porque él le servía a Dios, pero también quería servir al pueblo pagano. De hecho, este rey Balac lo llamó a él para que él maldijera, porque Balac estaba nervioso, estaba asustado. El enemigo se asusta cuando un verdadero hijo de Dios llega a un lugar donde él está. Y entonces Balac llegó acá a Moab, y entonces se dio cuenta que ellos habían vencido a todas las demás regiones de alrededor de él, y él tenía miedo. Dios, si yo llamo a Balaam y venga y me maldice a Israel, entonces Israel no se va a meter conmigo. Israel no me va a hacer nada porque va a ser destruido Israel con la maldición. Pero no contaba que ya Dios había bendecido a Israel también a través de Balaam. Y cuando Balaam se llenó, quiso obedecerle a él, Dios le habló a Balaam. Acuérdense que la burra de Balaam habló para que él reaccionara, porque él le dijo que no se fuera cuando lo llamaran, pero cuando lo llamaron él se fue, no le hizo caso a Dios. Y entonces él se fue, pero en el camino Dios le torció el camino, se le presentaba un ángel, pero él no veía, porque cuando tú estás en pecado no vas a ver lo espiritual. Y entonces ¿qué hizo Dios? La burrita, cuando veía que el ángel se ponía enfrente, iba para un lado, y se ponía al otro frente, iba para el otro lado, hasta que él no hacía caso y le daba duro a la burrita con el látigo. Y entonces tuvo que aparecerse el ángel y decirle: yo soy, ¿por qué le pegas a la burra? Si yo soy el que te quiero hablar, ponme atención. Así somos nosotros cuando no podemos ver lo espiritual que Dios nos quiere mostrar. Queremos pagarlo con todo lo que están alrededor nuestro. Y cuando Dios le habló, le dijo: si te llaman, ahora sí ves, pero no vayas a maldecir al pueblo, sino bendice al pueblo de Israel. Cuando él llegó nuevamente allá, él bendijo al pueblo de Israel. Pero, hermano, dice aquí la palabra de Dios que aunque Balaam no pudo maldecir al pueblo elegido por Dios, entre ellos dos, entre Balac, ellos idearon una situación para poder hacer caer al pueblo de Dios, a los creyentes, y para llevarlos a la idolatría y llevarlos a la inmoralidad. En Números 22, el 22 al 24, mira lo que dice. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro.
Entonces no le permitió, le obstaculizó el paso, como yo te dije ahorita, para que él pudiera escuchar lo que Dios quería hablarle a él. Si no hubiera sido de esa manera, él se hubiera ido, hubiera hecho quién sabe qué cosa, pero Dios estuvo entorpeciendo el camino de Balaam. Fue entonces cuando él va directamente donde Balaam y le dice, ¿sabes qué? Aunque tengo un enfrentamiento directamente yo con el pueblo de Israel, nunca podría funcionar. ¿Sabes por qué? Porque Dios había bendecido a Israel. Los hijos de Dios que hemos sido bendecidos grandemente por Dios, ninguna brujería, ni hechicería, ni magia negra, ni santería, nada puede tocar a un verdadero hijo de Dios, porque somos benditos del Señor. Que te quede claro esto en esta noche. Y esta doctrina de Balaam era las enseñanzas que Balaam estaba dando en Pérgamo, en toda la iglesia de Pérgamo, toda esta enseñanza. Y habían comenzado esta gente a comer los sacrificios de los animales que eran consagrados al mismo Satanás. Mira, se contaminaron con las carnes que eran ofrecidas a todos esos dioses que estaban en ese lugar. En aquel tiempo los cultos a los dioses, dice aquí la escritura, paganos, iban siempre acompañados por comidas, pero esas comidas antes las sacrificaban a todos esos dioses, esos demonios, y después venían y se comían esa comida. Esta práctica también practicaban ellos la inmoralidad sexual. Vamos al número 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor del Señor se encendió contra Israel. Imagínate, fueron a adorar a Baal-peor. Y las mujeres de moabitas dicen que eran hermosas mujeres, y todos seducieron a los hijos de Israel y todos cayeron en esa fornicación de ese tiempo. Y eso que hizo que Dios se enfureciera con el pueblo de Israel. Ese remanente que estaba ahí, porque el remanente de la iglesia estaba aparte, esos no se contaminaron. Me estoy refiriendo a los que se contaminaron, que se apartaron de la iglesia para seguir las enseñanzas de Balaam y para seguir las enseñanzas de los nicolaitas, porque ellos son herejes. Ellos mostraban las enseñanzas que no venían de parte de Dios, las cuales eran abominación para Dios, eran prohibidas para Dios aún en un verdadero cristiano, y hasta el día de hoy son prohibidas para todos los cristianos. Además dice que por otro lado se encontraba otra cosa que les agradaba a Dios, que era la doctrina de los nicolaitos, que se refieren al grupo de herejes que promovían la inmoralidad y la libertad sin restricciones. Ahora, una libertad incondicional. Le estaba diciendo, ¿sabe que ya ustedes no están en las leyes? Ustedes ya no tienen por qué seguir eso. Ya ustedes están en un tiempo ya que Dios quitó la ley para que usted pueda vivir conforme a su voluntad. Todo me es lícito, mas no todo le conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Usted puede hacer todo, pero le conviene. Usted puede hacer todo, pero le edifica. Cada cual sabe lo que hace, que perjudica nuestra vida espiritual delante del Señor. Y esta enseñanza estaba basada, hermano, en que habían sido, como te dije ahorita, liberados de la ley y podían vivir sin restricciones morales. Podían hacer lo que a ellos bien les parecía en cuanto a la moral. Mire usted estas dos enseñanzas de Balaam y los nicolaitas, enseñanzas que eran herejes, que apartaban a los verdaderos siervos de Dios cuando ellos no permanecían en la fe, creyendo y siendo fortalecidos por el Señor. Pero el problema en la iglesia de Pérgamo no era la participación de las prácticas del mundo, sino que también habían aceptado todas estas doctrinas heréticas que no eran de Dios. No estaban en la palabra de Dios. Dios les había enseñado que no se podían contaminar con nada. Tenían que apartarse del pecado, de la maldad. Entonces, la iglesia hoy, como ese tiempo, no puede permitir ni actitudes pecaminosas dentro de ella, ni enseñanzas heréticas dentro de la iglesia. Nosotros, como siervos de Dios, como pastores, como líderes, hermanos de una iglesia, tenemos que levantarnos firmes y no permitir que estas prácticas heréticas estén dentro de la iglesia, de la casa de Dios, porque la casa de Dios, el mismo Jesús dijo, mi casa es casa de oración.
Así de sencillo. Y tiene que ser hasta el día de hoy casa de oración. ¿Y esto que ejercía? Una sana disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban apartados de todas esas cosas. Entonces la iglesia tenía una sana doctrina. Estaban siguiendo la palabra del Señor, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, aprendiendo cada día a ser mejores delante del Señor. Y eso es lo que hoy tú y yo tenemos que hacer. Exactamente. ¿Sabes qué? Ellos hacían lo que Dios aborrecía, que está en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire la lista tan grande. Y usted dice, no, lo que pasa es que los cristianos, no, ellos no, porque no, no, hermano, no es porque no, es porque ahí está en la Biblia. Y si está en la Biblia, usted y yo tenemos que hacerlo. Usted y yo tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. Y Él los encerró en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como yo me amo a mí, yo tengo que amar a todo el mundo y no hago ninguna de esas cosas que son aberrantes delante de la presencia del Señor. Ahora, todo esto puede parecer una actitud moderna, porque ahora el modernismo es eso. La gente vive la una con la otra, no se casan, hacen una vida, se cambian con el uno, se cambian con el otro, se cambian con la otra, y eso es una fornicación total que existe en este tiempo, ¿verdad? De puras orgías y de puras cosas terribles, porque la maldad ha aumentado, como dice la Biblia, en los últimos tiempos la maldad aumentará, y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora en esta etapa de la modernidad, que lo que ha hecho es acabar hasta con la propia familia, porque ahora las familias ya no son familias. Ya no son familias, ya no se sientan juntos a almorzar, a comer, a compartir, no, ahora todos el celular y la calle, y no tienen responsabilidades, y los hijos están creciendo sin Dios y sin ley por causa de unos padres irresponsables en este tiempo, porque eso se llama, según ellos, modernismo. La palabra de Dios hasta hoy nos sigue exhortando de esas tales conductas que están escritas ahí en lo que acabamos de leer. Y en 1 Corintios 10, aquí vamos a recordar algo que Pablo hizo con una iglesia ante una situación parecida a la de Pérgamo. 1 Corintios 10, versículos del 6 al 8. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En un día Dios acabó con 23,000 por eso, por estar fornicando, adulterando, bebiendo, haciendo lo que no debían hacer. Y dijo, Dios sancionó a esos 23,000 personas. ¿Para qué? Para que las otras personas aprendieran a no caer en los mismos errores, hermano. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que ayudarnos en eso, hermano, a servirle a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. El tercer punto dice, Cristo hace un llamado al arrepentimiento y a escuchar su voz. Vamos a Apocalipsis 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra la espada de mi boca. Contra ellos con la espada de mi boca. Ve, hermano, el único remedio para cualquier pecado o conducta pecaminosa se llama arrepentimiento. Yo no sé de qué te tengas que arrepentir en esta noche, pero qué bueno que le digas al Señor cada uno de tus errores, de tus pecados con nombre propio, y diga, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Es el momento para pedirle perdón a Dios. Y tú sabes que cuando tú no buscas la palabra, cuando tú no lees la palabra, cuando tú no te congregas a recibir la palabra, cuando tú no ayunas, cuando tú no adoras, cuando tú has dejado el primer amor que es Dios. Y Dios también le dijo a la iglesia de Filadelfia, arrepiéntete.
porque has dejado el primero, aunque sé que me amas, pero has dejado el primer amor. El primer amor no lo podemos dejar por nada ni por nadie en el mundo. Y ese primer amor es Cristo Jesús en nuestra vida. Por tanto dijo, arrepiéntete. Pueblo de Dios, arrepiéntete de tanta frialdad, de tanta pereza espiritual, de no querer caminar con el Señor, de no trabajar y servir en la obra del Señor. Arrepiéntete porque todavía hay tiempo para que te arrepientas. Llegará un momento que ya no va a haber tiempo para que te arrepientas. Y hoy es el día en que tú puedes aprender a arrepentirte y buscar la presencia del Señor. Porque dice la palabra que la iglesia de Pérgamo estaba en un proceso que necesitaba de arrepentimiento, porque de otro modo el Dios mismo vendría con su espada en la boca de doble filo para acabar, cortar y destruir todo lo que no sirve en su iglesia. Si usted se da cuenta, Dios saca de la iglesia lo que no sirve. Dios va acabando con lo que no sirve, con lo que no ayuda, con lo que no edifica en la iglesia. Él usa su espada, que es la boca, la palabra de autoridad, para acabar y limpiar la iglesia de Cristo. Estamos llamados a amar a Dios por encima de todas las cosas y a servirle con todo nuestro corazón. Recordemos, hermanos, que Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado por Balaam. Sí, lo castigó tremendamente. Y el texto bíblico nos dice que murieron 24,000 personas en ese momento. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios, sino que siguieron la doctrina de Balaam. Y esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, impidió el pecado. Es más, dice la Escritura, que el mismo Balaam lo mataron a espada. Porque hay de aquel que se meta con uno de mis ungidos, dice la Biblia. Hay de aquel. Hay son juicios de Dios. Balaam pasó por el juicio de Dios. Él fue muerto a espada. Debemos recordar también en este momento los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado hasta el día de hoy. Siguen firmes esos niveles de exigencia para su pueblo, porque Él tiene la espada de dos filos para trabajar con su pueblo, para que el que dice que ama a Dios esté al servicio del Señor y ame la obra de Dios. O sea, cualquier actitud pecaminosa en el pueblo de Dios, ahí va a estar la espada de Dios inmediatamente para hacer justicia en el proceso. ¿Sabe? Dios no quiere que se comprometa el testimonio de su iglesia. Por eso Él no va a soltar su espada, que es su boca. Siempre va a hablar, siempre va a reprender, siempre va a alabar si hay que alabar, o siempre va a decir arrepiéntete, como lo ha dicho a todas las iglesias que hemos estudiado en este tiempo. Por eso es necesario que los creyentes de Pérgamo se hubieran arrepentido cuando Dios los mandó a arrepentirse. ¿Sabe qué sucede cuando usted y yo nos arrepentimos? El mismo Señor interviene para ayudarnos a ser perdonados por nuestros pecados. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 11, versículo 28 al 32. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma de sí del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Entonces usted tiene que arrepentirse, porque si no lo hace, juicio come usted mismo para usted. No es más nadie, usted mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no ser juzgada? ¿Qué tienes que hacer tú? Examinarme a mí mismo. ¿Y qué es examinar? Es escudriñar la mente y mi corazón en lo más profundo, para saber qué es lo que yo tengo allá guardado, que tengo que traer al consciente para presentarlo al Señor y pedir perdón por todos mis pecados. Pérgamo tenía que arrepentirse totalmente delante de la presencia del Señor. Tú y yo tenemos que arrepentirnos de verdad, totalmente delante de la presencia del Señor. Tiene que ser un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento genuino. Porque Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Él nos perdona todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras falencias, cuando llegamos con un corazón dispuesto. Y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él siempre nos va a perdonar, hermano. Lo que no le agrada a Dios es nuestro pecado, pero Él nos ama.
porque tal cual como somos, lo que no amamos es el pecado que tenemos. ¿Por qué tenían que arrepentirse? De las malas prácticas que habían aprendido en la doctrina de Balaam y en la doctrina de los Nicolaitas, doctrinas que eran de destrucción para la iglesia de Cristo, y él tenía que barrer con esa basura de la iglesia y limpiar la iglesia para que la iglesia se descontaminara totalmente. Cristo hace un llamamiento a escuchar la voz. Dios te está llamando en esta noche para que escuches la voz de él. En el versículo 17 de la palabra central lo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermano, Dios hace un llamamiento. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero yo pienso que este llamamiento que Dios está haciendo aquí en esta parte de estar, que escuchemos la voz de él, pero tengo entendido que es como un reproche, hermano, para aquellos que teniendo oído no oyen. Le entra aquí la palabra y le sale por acá porque no oyen la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy no escuchan palabra de Dios? Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Luego viene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa para todo el pueblo de Dios? El que venciere. Tenemos que ser vencedores, hermanos. En primer lugar, se nos promete que a comer el maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? ¿En qué consiste esta bendición? Hermano, el maná era el alimento que Dios proveyó al pueblo de Israel cuando pasaron por el desierto para entrar a la tierra prometida. Él los proveyó el maná, el pan del cielo. Esto tipifica que Cristo es el pan del cielo. Mira lo que dice Éxodo 16, 14 y 15. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Es el pan que Dios da para comer. La palabra es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. La palabra, este es el pan que nos alimenta espiritualmente. Cristo es el pan de vida. Eso es un simbolismo con Cristo aquí en la tierra. Además dice la palabra que nos habla de alimento, de sustento. ¿Qué estaba haciendo el peregrinaje que tenía que pasar la ciudad de Pérgamo? Ellos no iban a estar solo, hasta el sustento de la iglesia Dios lo iba a entregar. Ellos necesitaban fuerzas para seguir, y Dios les estaba dando fuerza, les estaba el alimento y los sostenía espiritualmente para que no fueran vencidos por las múltiples tentaciones que esta iglesia estaba viviendo literalmente, y también estaban ellos aprendiendo a no estar involucrados en estas enseñanzas que lo hacían apartarse de la presencia del Señor. El contraste aquí no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de las cosas sacrificadas a los dioses. Dios les iba a dar pan del cielo, pan de bendición. Ellos deberían dejar esa dieta y empezar a comer el pan del cielo, que era lo que los iba a bendecir grandemente. Dios se los iba a dar, no tenían que buscarlo, Dios les iba a dar la bendición. Por supuesto, el verdadero maná del que habla la Biblia no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo. Él era el maná, el pan del cielo que había venido a la iglesia para santificarla y para ayudar a que cada uno de ellos pudiera tener ese encuentro personal con Cristo, esa vivencia personal con Cristo y esa comunión con Cristo, que es lo que Cristo quiere hoy con su iglesia. Juan 6, 31 al 35, mira lo que dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre y tampoco tendrá fe, porque Cristo es todo en cada uno de nosotros. Además, en segundo lugar, el Señor les hace la promesa y les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabes qué?
Hay muchas interpretaciones acerca de este versículo bíblico, pero equivale a una personalidad entera. Cuando usted llega al cielo, usted es otra persona. Ya usted está en un cuerpo espiritual, como dice la Escritura. Una nueva personalidad, una nueva naturaleza, una nueva esencia que está escondida, que solamente el que recibe la piedrecita sabrá cuál es el nombre nuevo que Dios le ha dado. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3 al 4, mira lo que dice. Porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, con Él en gloria. Amén. Cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esa es la bendición de todos los hijos de Dios. Además, Él trata de una forma a nosotros, a cada uno, de una forma que el mundo desconoce hasta el día de hoy. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Aprendemos que hay lugares, como esta iglesia, hay lugares en el mundo en que nosotros nos resulta especialmente difícil como cristianos estar ahí. Entonces, no debemos estar en los lugares que nos hacen apartar de la presencia del Señor, en los lugares que no aman y glorifican el nombre de Dios. Bendiciones para todos ustedes, hermanos.